Actualización SNAP EBT. Tres cosas que usted debe saber sobre el fin de los beneficios de SNAP de emergencia. Muchos beneficiarios recibirán menos dinero para alimentos a partir de este mes de marzo para adelante. Es el final de una expansión de la era de pandemia sobre los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP. Este podría dejar a millones de estadounidenses mayores luchando por comer de manera asequible y justo en un momento muy duro en el cual la inflación ha elevado los precios de comestibles considerablemente. Y junto a esto, las personas mayores de bajos ingresos podrán obtener grandes pagos con una propuesta de efectivo de reserva de un fondo total de $11,000 millones. Así es, las personas mayores podrán obtener un gran pago para este año, el cual irá desde los $450 hasta los $1,000 muy pronto. Estaremos trayendo estas dos noticias muy importantes del momento, así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven toda esta información. SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos, es el programa más grande del gobierno federal para poder combatir el hambre y la inseguridad alimentaria. Este atendió aproximadamente a 41 millones de personas en todo el país en el año 2022. En el mes de marzo del año 2020, el Congreso aprobó una ley de respuesta al coronavirus, el cual aumentó temporalmente la cantidad de asistencia financiera a las personas con este programa recibido. A partir de este mes de marzo 2023 para adelante, este programa ya no emitirá esos beneficios adicionales, denominados asignaciones de emergencia. Esto significa que los beneficios mensuales de SNAP volverán a los niveles en función de sus ingresos y del tamaño del hogar. El beneficiario promedio recibirá $90 menos por mes, esto de lo cual recibió mientras se emitían estas asignaciones. Y algunos hogares podrían ver reducidos los beneficios en $250 o más por mes, según un último análisis por parte del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas. Muchos de estos hogares que enfrentan estas reducciones incluyen por lo menos a un adulto mayor. Según una investigación entre los hogares que participaron en los beneficios de SNAP, 8.7 millones incluían al menos a una persona de 50 años o más. Pues bueno, aquí le vamos a traer tres cosas que debe saber sobre los cambios en los beneficios de SNAP para este año 2023. Para empezar, algunos estados ya terminaron con este aumento de los beneficios. Exactamente 18 estados optaron por finalizar los beneficios antes de la fecha límite de marzo 2023, por lo cual los beneficiarios de SNAP en esos estados ya no verán cambios adicionales en sus beneficios en cuanto el programa finaliza a nivel nacional. Los estados que anteriormente cancelaron sus beneficios son Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y por último Wyoming. Una vez que finalice este impulso federal a los beneficios de SNAP, algunos estados podrán optar por utilizar sus propios fondos para poder proporcionar a sus residentes beneficios que sean superiores al mínimo federal. Por ejemplo, a partir de este marzo, los participantes de SNAP en Nueva Jersey recibirán un mínimo de $95 por mes en beneficios de asistencia alimentaria. Hablamos de un aumento de $72 por mes sobre el mínimo federal, que son $23 por mes. Varios otros estados también están considerando una legislación similar. Segundo punto, los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener beneficios de SNAP más bajos que antes de la pandemia. Pues en el mes de enero, los beneficiarios del Seguro Social vieron lo que sería considerado el mayor aumento del ajuste por costo de vida en 40 años. Ese aumento del COLA del 8,7% ayuda a los participantes a poder gestionar mejor este aumento de los precios debido a la inflación. Pero debido a que los beneficios de SNAP se basan en los ingresos, un aumento en sus beneficios del Seguro Social
podría causar al mismo tiempo una caída en los beneficios de SNAP para los participantes de ambos programas. El Servicio de Alimentos y Nutrición Federal estima que por cada $3 en ingresos adicionales del Seguro Social, los hogares de SNAP perderán $1 en beneficios de SNAP. Los participantes de SNAP deben asegurarse de que todos sus ingresos y gastos estén actualizados con la agencia estatal, la cual administra su programa, en particular los adultos mayores de 60 años y las personas con discapacidad. Ellos podrán reclamar sus gastos médicos recurrentes en su solicitud de SNAP. Muchos no lo están haciendo hoy, y esto puede marcar una gran diferencia muy significativa en la cantidad de beneficios de SNAP recibidos. Por lo tanto, los participantes deben asegurarse de reclamar los costos de alojamiento y los gastos médicos recurrentes de su bolsillo para así poder calificar al beneficio máximo el cual serían elegibles. El punto número 3 es que hay programas y servicios adicionales que pueden ayudar con el hambre. Incluso con los beneficios de SNAP, muchas personas aún tienen dificultades para poder comer de manera asequible. Las despensas de alimentos y otros servicios caritativos pueden ofrecer asistencia local, pero hay varios otros programas que también pueden ayudar. Dos de estos programas dirigidos a los adultos mayores son los siguientes. Para empezar, tenemos el programa de nutrición del mercado de agricultores para personas mayores. Este servicio les da a las personas de bajos ingresos, de 60 años o más, cupones que pueden usar para comprar frutas frescas, verduras y otros alimentos en los mercados de agricultores y puestos al borde de la carretera en sus comunidades. Luego tenemos el programa de alimentos complementarios de productos básicos. Este servicio proporciona a los adultos de bajos ingresos, de 60 años o más, un paquete mensual de alimentos nutritivos. Y luego tenemos el programa de asistencia alimentaria de emergencia, que este servicio pues lo que ofrece son despensas de alimentos y opciones de comidas grupales, así como comedores populares para adultos de bajos ingresos. No es necesario que demuestre el estado de bajos ingresos para poder ser elegible a estas opciones de comidas grupales. La Asociación Americana de Jubilados también puede ayudarlo a encontrar servicios locales que lo pueden ayudar a solicitar beneficios de SNAP y otros programas. Los adultos mayores que experimentan inseguridad alimentaria, ya sea que participen en SNAP o no, también podrían comunicarse con su agencia local sobre el envejecimiento, para así conectarse con recursos dentro de su comunidad. También si tiene preguntas adicionales sobre cómo afectará al final de las asignaciones de emergencia sus beneficios, podría comunicarse con su oficina local de SNAP o simplemente dejarnos sus dudas en la caja de comentario y nosotros vamos a intentar resolvérselas. Y muy bien, ahora hablaremos sobre cómo es que las personas mayores de bajos ingresos podrían obtener pagos más grandes con una propuesta de efectivo de reserva, junto a un fondo total de $11,000 millones. Pues las personas mayores podrán obtener este pago justamente en el estado de Pensilvania, pues el gobernador Josh Shapiro propuso recientemente aumentar el reembolso del alquiler del impuesto a la propiedad hasta por lo menos $1,000 mediante el uso de dinero de los $11,000 millones en efectivo de reserva. Este reembolso proporcionará a cientos de miles de personas mayores mínimos $650 en impuestos a la propiedad o como un alivio de alquiler. Según esta propuesta de Shapiro, este monto máximo del reembolso aumentaría desde $450 hasta los $1,000. Además, el límite de ingresos para poder recibir este pago aumentaría a $45,000, tanto para inquilinos como para propietarios de viviendas. Según Shapiro, la expansión otorgaría el reembolso a más de 175,000 adultos mayores. Cualquier aumento, obviamente, debe ser aprobado por la Asamblea General de Pensilvania. Ahora veremos las cantidades de reembolsos actuales. Actualmente el tope es de $35,000 para propietarios de viviendas y $15,000 para inquilinos. Los propietarios reciben lo siguiente. Si su ingreso es desde $0 hasta $8,000, entonces usted recibirá un reembolso máximo de $650. Si su ingreso va desde los $8,000 hasta los $15,000, su reembolso máximo será de $500.
Si su ingreso es desde los $15,000 hasta los $18,000, su reembolso máximo será de $300. Y si su ingreso es desde $18,000 hasta los $35,000, su reembolso máximo será de $250. Ahora veremos sobre los inquilinos. Ellos reciben lo siguiente. Si su ingreso va desde 0 hasta $8,000, recibirá un reembolso máximo de $650. Y si su ingreso es de $8,000 hasta los $15,000, recibirá un reembolso máximo de $500. Pues bueno, junto a este reembolso hay un debate en curso, y es que muchos han afirmado que el reembolso actual se ha vuelto cada vez más insuficiente para las personas mayores que dependen de él. Según un último informe, el número de destinatarios ha disminuido en más del 25% en los últimos 10 años. Y esto se debe a que el límite de ingresos para los propietarios de viviendas no se ha incrementado desde el año 2006 para los propietarios y desde el 1985 para los inquilinos. Si bien la mitad de los ingresos del Seguro Social está excluida del tope de ingresos, los ajustes anuales por costo de vida, el COULA, han reducido cada vez más los montos de los reembolsos y han impedido que algunas personas mayores reciban uno por completo. El reembolso ampliado, así como el resto de presupuestos por parte del gobernador de Pensilvania, Shapiro, aún deben ser aprobados por la legislatura de Pensilvania antes de convertirse en una realidad.